El país se enfrenta a un gran desafío de salud pública, la obesidad y sobrepeso. Los datos nos dicen que 7 de cada 10 adultos tenemos obesidad y sobrepeso. Las consecuencias de ello son realmente letales. No solo están casi todas las muertes que pueden ser evitables. En ese sentido, el país lleva propiamente 2 décadas tratando de enfrentar este gran problema. De acuerdos nacionales a la realidad de los últimos meses en que hubo un impuesto a los refrescos, tratando de evitar la obesidad y sobrepeso, tratando de promover una vida más saludable. ¿Cuál ha sido el impacto de estos impuestos? ¿Qué más tenemos que hacer? De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. México ocupa el segundo lugar en obesidad entre los países miembros de la OCDE, solo por debajo de Estados Unidos, quien ocupa el primer sitio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2012, el 71% de los adultos mexicanos tienen acumulación excesiva de grasa corporal. La causa principal es que la población basa su alimentación en comida procesada con altas cantidades de grasa, sal y alto consumo de bebidas azucaradas. Al respecto, la OMS y la OCDE han realizado diversas recomendaciones internacionales, tales como el impuesto al refresco, para controlar y prevenir las enfermedades derivadas por el consumo de bebidas azucaradas. El Instituto Nacional de Salud Pública señala que con un impuesto del 10% al refresco, podría lograrse una reducción de sobrepeso y obesidad del 1% en un periodo de 10 años. Entre todos los padecimientos que provoca la obesidad, el impuesto al refresco podría generar ahorros económicos directos en atención médica que oscilan entre los 3,000 millones a los 25,000 millones de pesos. Por ejemplo, con el impuesto del 10%, se prevendrían para el año 2030 un total de entre 400,000 a 600,000 casos de diabetes. Sin duda, el impuesto al refresco y demás bebidas endulzadas es una buena medida para reducir las enfermedades causadas por el excesivo consumo de azúcar. Sin embargo, para lograr impactos positivos directos, este impuesto debería ir acompañado de otras medidas integrales como asegurar el acceso a agua potable y alimentos saludables, regular la publicidad de alimentos y bebidas de acuerdo a estándares internacionales, establecer un etiquetado frontal simple que ayude a elecciones saludables, así como diseñar campañas nutricionales y de activación del ejercicio físico para lograr conservar la salud de toda la población. Lo hemos comentado muchas veces. El gran tema de salud pública en nuestro país se denomina obesidad y sobrepeso. Está no solo generando enormes costos al sistema de salud, está también deteriorando mucho la calidad de vida de millones de mexicanos. Por eso yo le agradezco mucho al doctor Juan Rivera que esté, para hablar de este tema mayor, pero sobre todo de las opciones, lo que estamos intentando como país para enfrentar la obesidad y sobrepeso. Muchas gracias, Juan, por estar en el Estudio México Social. Pero déjame iniciar. Muchas gracias por la invitación, María Luis. Primero, que nos hagas una dimensión del problema. ¿Qué tan acertada es la afirmación que el gran problema o desafío de salud pública se llama obesidad y sobrepeso y sus consecuencias? ¿Es acertada esa afirmación? Creo que la afirmación es acertada, lamentablemente, porque cuando hemos estimado el costo de obesidad en México, hemos llegado a cifras para el momento actual de alrededor de 85,000 millones de pesos y para el 2017 se estima en más o menos 100,000 millones de pesos. ¿Es el costo de atención? Ese es el costo tanto directo como indirecto, es decir, el costo directo por la atención a los problemas de obesidad, de diabetes y todas las consecuencias, las secuelas que tienen estos problemas, pero también es la pérdida de productividad como resultado de la vida, se acorta la vida, por un lado hay muertes prematuras y también desde luego hay ausentismo y hay disminución en productividad como resultado de las enfermedades. Déjame tratar de ser muy didáctico. ¿Cuándo podemos decir que una persona tiene obesidad y sobrepeso? ¿Cuál es el momento en que se puede, digamos, señalar que alguien tiene ese problema? ¿Cuál es esta escala que se tiene? ¿Cómo no? Se usa en el ámbito poblacional lo que llamamos índice de masa corporal, que es el peso de la persona dividida entre la estatura en metros elevada al cuadrado.
Y cuando el resultado de esa división nos da 25 o más, la persona ya tiene sobrepeso. Si es 25 hasta 18 y medio, es una persona con un peso para su estatura normal. Abajo de 18 y medio es desnutrición, que ya en México hay muy poco. Y arriba de 25 uno puede irse a sobrepeso, que es 25 a 29.9. Y a partir de un índice de masa corporal de 30, uno ya habla de obesidad. De manera que es un continuo y evidentemente ese corte, es decir, 24-9 sano, 25 con sobrepeso, no es así. Esto se hace simplemente como una convención internacional para tener comparabilidad entre países, pero claramente el índice de masa corporal ideal debiera estar más hacia abajo, por ahí por 23, 24. Más de eso ya empieza uno a tener exceso de grasa corporal, que ese es el problema de la obesidad. Más allá que tengo la impresión de que no es un indicador que la población en general conozca y use, me parece ser relativamente simple calcularlo, pero la realidad es de que los datos que nos han dado nuestra salud pública, entre otros, es que estamos hablando que México, 7 de cada 10 mexicanos tenemos obesidad y sobrepeso. ¿Es de esa magnitud? 7 de cada 10 adultos tenemos sobrepeso u obesidad, y de esos más o menos la mitad, como 3,5, tienen obesidad. En el caso de los niños la estadística es un poco diferente, es alrededor 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad, porque la obesidad es un fenómeno cumulativo. Uno empieza a tener acumulación de grasa en el cuerpo en edades tempranas y va aumentando a lo largo de la vida, y por eso aumenta el problema de obesidad. Podríamos decir que un niño que tiene desnutrición, obesidad, es muy probable que continúe una vida de obesidad y sobrepeso. O sea, sí hay una historia. Hay una tendencia de los niños con sobrepeso en la etapa escolar, en la etapa de la adolescencia, a mantenerse siendo obesos. Obviamente esto no es irreversible, hay casos pero en general, estadísticamente uno ve una tendencia a que la obesidad en el niño se traduce en obesidad en el adulto. Ahora, ¿hay algún estudio sobre el vínculo de obesidad y sobrepeso y el ingreso? O sea, hablando de deciles, digamos, los más pobres. O sea, en México lo que tenemos en adultos es una relación muy similar entre niveles económicos bajos y altos. La prevalencia de sobrepeso y obesidad no varía mucho. De hecho, es ligeramente más alta en el nivel intermedio de ingresos. Pero en niños es muy diferente. En niños todavía tenemos el fenómeno de que los niveles económicos altos tienen mayor sobrepeso que los niveles bajos. Aunque esto, que lo estamos estudiando desde 1988, ha ido cambiando. Y la tendencia estamos viendo un mayor aumento en prevalencias en la población pobre. De manera que es probable que México, en algunos años, tenga una situación parecida a Estados Unidos, Canadá y Europa, en donde la obesidad es un fenómeno más de las clases socioeconómicas bajas, de los bajos ingresos. Lo cual es enormemente grave porque se asocia obviamente a muchos problemas de salud, pero déjame tratar de identificar los últimos, yo diría 10 años, ha sido continua la reflexión de expertos de las áreas de salud y otras áreas de la enorme realidad de un país que está enfrentando obesidad y sobrepeso. ¿Hay alguna identificación? ¿Cuándo empezó este fenómeno a aparecer y volverse grave? ¿Hay alguna ubicación? Porque tengo la impresión que déjame hablar de la etapa antes, en el desarrollo estabilizador, los 60, 70, 80, no estaba en el radar, no estaba en la percepción del gran tema. Estábamos todavía enfrentando las enfermedades de la pobreza, por decirlo de una manera. No se había señalado. O sea, ¿cuándo empieza esta tendencia crítica que, hasta donde yo entiendo, sigue aumentando? O sea, más adelante hablaremos si se ha logrado revertir esta tendencia, pero ¿hay algún estudio histórico que pueda identificar cuándo empieza a manifestarse este fenómeno? Tenemos limitaciones porque la primera encuesta nacional de nutrición con representatividad poblacional, tanto de zonas urbanas como rurales,
fue en 1988. Ahí la obesidad, estoy hablando de obesidad, que es índice de masa corporal arriba de 30, era de 9% en mujeres, no teníamos datos de hombres en aquella época, y el día de hoy en mujeres es 35%. Es decir, el aumento ha sido tremendo. Y cuando uno sumaba los casos de sobrepeso y obesidad en 1988, eran de 34%, cuando ahora son de 70%. Es decir, se duplica el sobrepeso y obesidad, pero en el caso de la obesidad, pues se triplica o aún más, de 9 a 35. Es muy probable que ya en el 88 ya veníamos con una tendencia de sobrepeso, de aumento en el sobrepeso y obesidad, seguramente por ahí de inicios de los 80. Yo considero que por ahí es donde empieza el problema y ahí empezamos a tener un problema serio. Pero el crecimiento grande fue especialmente del 88 al año 2000, que fue donde realmente hubo un aumento muy, muy grande. Y después ha seguido aumentando hasta el 2012, que es el último dato que tenemos, pero a un ritmo un poco menor. ¿Hay alguna comprensión por qué se da este brinco en estos años de los finales del siglo XX? O sea, Sí. ¿hay alguna hipótesis explicativa? ¿Qué pasó? O sea, ¿tiene que ver con pobreza? ¿Tiene que ver con disponibilidad de alimentos sanos, nutricionales? ¿Tiene que ver con el impacto de las campañas de que comercializan ciertos alimentos de alto contenido, digamos, de azúcares? O sea, ¿cómo lo han tratado de comprender este fenómeno que de pronto tiene esta expansión realmente muy evidente? Muy evidente. Hay muchos factores, lamentablemente no tenemos un estudio con un diseño tal que nos permita saber exactamente cuál es el peso relativo de distintos factores. Pero lo que es muy claro es que ha habido toda una serie de factores de riesgo de obesidad muy conocidos que han aumentado en este periodo. Sabemos, por ejemplo, que la obesidad es el resultado de una menor actividad física o un mayor sedentarismo y también de un mayor consumo de energía, de calorías. Sí. ¿Qué ha pasado en este periodo? Bueno, han aumentado muchísimo la disponibilidad de calorías, incluso de calorías baratas, pero también se ha visto que no todas las calorías tienen efectos similares en el metabolismo y en términos de aumentar el riesgo de obesidad. Por ejemplo, si yo me tomo un refresco o cualquier bebida azucarada, tengo mucho mayor probabilidad de que las calorías del refresco me provoquen obesidad que si yo me como un alimento sólido que tiene el mismo contenido de calorías, por lo siguiente, porque si yo como un alimento sólido, eso induce un fenómeno que se llama compensación dietética. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en este momento me como, por ejemplo, una quesadilla, dentro de 3 horas yo no voy a tener hambre en las siguientes 3 horas. Tengo una sensación de saciedad por toda una serie de mecanismos en el organismo. En cambio, las calorías líquidas, por ejemplo, las bebidas azucaradas, no provocan saciedad. Y al final del día yo puedo estar consumiendo esas bebidas y entonces lo que resulta es que yo al final consumo calorías no como respuesta al fenómeno de apetito y saciedad, que es la manera en que mantenemos nuestro peso corporal, sino que no hay señales que me indiquen que yo estoy consumiendo de más. Ahora, ¿por qué, dice uno, pero por qué será que el humano tiene esa capacidad de detectar sólidos y no líquidos? Bueno, uno se lo puede explicar en términos de la evolución, porque en la evolución del humano, y pues hablamos de miles y miles de años, el humano, el único líquido que consumía era agua, hasta hace alrededor de 11,000 años, que empezamos a tomar leche cuando empezó la agricultura y la ganadería. Después empezamos a fermentar, a tomar cerveza, a tomar vino. Y no fue sino hasta 1880 y pico que empezamos a tomar bebidas azucaradas. Y no fue sino hasta mediados del siglo pasado que las empezamos a tomar a toda hora. Entonces, ese, por ejemplo, es un fenómeno. Déjame hacer un corte y regresamos porque sin duda
en la complejidad de identificar, digamos, las variables que están incidiendo en este enorme desafío que es la obesidad y sobrepeso, ya lo mencionaste, está el tema de las bebidas, los refrescos para hablar eso, o sea, y también hábitos. Y obviamente atrás está asociado pues esta realidad de los entornos Exactamente. que inciden. Y esto pues pone un enorme desafío porque hay acciones que corresponden, digamos, al sector salud y hay ciertas respuestas que deben de venir de otras áreas institucionales y que van asociadas incluso a dimensiones de educación, cultura, Claro. disponibilidad de espacios, etcétera. Vamos a un corte y regresamos ¿Cómo para no? seguir hablando del enorme reto de enfrentar la obesidad y sobrepeso. El dato es enormemente preocupante. 7 de cada 10 adultos están viviendo con obesidad y sobrepeso y ya nos darán los datos, Juan, si esta tendencia sigue creciendo con un impacto mayor cuando sucede en niños, obviamente genera una enorme construcción de ciertos fenómenos que tendrán implicaciones en la salud, en los días de vida saludable, como dicen los expertos, que finalmente pues limita mucho la capacidad de tener una vida digna. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para enfrentar la obesidad y sobrepeso? ¿Hasta dónde las acciones que se han tomado, ya nos dirá Juan cuáles son, están realmente respondiendo? ¿Cuál es la evidencia que tenemos del gran desafío de salud pública? De acuerdo con el estudio Medidas Fiscales y Extrafiscales para contrarrestar el consumo de bebidas saborizadas en México, que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de una industria refresquera, nuestro país consume más refrescos anualmente que cualquier otro a nivel mundial. Hasta 2012, cada mexicana o mexicano consumía en promedio 176.2 litros de refresco al año, lo cual equivale a alrededor de 483 mililitros por día y supera en 85.9% al consumo promedio de una persona de Estados Unidos que consume 94.8 litros en promedio al año y mayor en 694% al promedio mundial que se encuentra en 22.2 litros en promedio anual. Juan, ya empezaste a darnos idea de algunos de los elementos que pueden explicar el fenómeno de obesidad y sobrepeso. Pero déjame preguntarte, parecía ser que desde finales de los 90, a principios de los 90, empieza a tener el sector salud, el Instituto de Salud Pública, noción y empieza a identificar algunos elementos y empieza a proponerse algunas acciones. ¿Qué hicimos antes de llegar a la última propuesta, que es incrementar el precio de ciertos alimentos? O sea, ¿hasta qué fue la experiencia que se llegó antes del 2014, que es cuando se impone el impuesto al refresco? Sí, en efecto, al percatarnos en el instituto del aumento de la obesidad y sabiendo además que los factores de riesgo son el consumo alto de bebidas azucaradas, como ya lo mencionaba, pero también el consumo elevado de alimentos con alta densidad energética. ¿Qué quiere decir eso? Alta densidad energética quiere decir muchas calorías por gramo. Por ejemplo, las verduras tienen alrededor de 40 calorías por 100 gramos, mientras que un pastelillo o una botana frita puede tener 400 calorías por 100 gramos. Para tratar de aterrizar un poco, una dona, 350, 400 calorías por 100 gramos. Entonces, imagínate el organismo que en parte regula apetito y saciedad por el volumen. Realmente, pues, le hacemos un truco al organismo porque le estamos dando 100 gramos, pero en vez de que tenga las 40 calorías de las verduras, tiene 400 calorías. Entonces eso lleva al sobreconsumo pasivo y a la obesidad. Entonces, dos factores son muy importantes y el tercero es la actividad física. La gente hace menos ejercicio hoy, está más sentada frente a la televisión, etc. Entonces, lo que el instituto hizo fue, tratar de concientizar a la población y también mucho con el sector salud, desarrollamos algunas acciones. La primera de ellas fue una guía
de bebidas para la población mexicana, que desarrollamos una jarra en donde el principal mensaje era: toma mucha agua, consume algunas otras bebidas, como por ejemplo jugos, pero de manera moderada, leche también de manera moderada y de preferencia baja en grasa, y evita en lo posible o toma de vez en cuando bebidas azucaradas, ¿no? Refrescos y demás. Esa fue la primera acción. Una campaña de información. Que fue una campaña de información. Eso también se tradujo en que los libros de texto de primaria tienen la jarra. Actualmente. Y actualmente la siguen teniendo. Después de eso se hizo una estrategia integral con participación de los diversos sectores, porque el problema de obesidad, digamos, el sector salud casi que recibe ya los resultados de la deficiencia de otros sectores que deben evitar la obesidad, que deben ser los que eviten: agricultura, educación, comercio, etcétera. Y entonces esta se llamó Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, seguramente lo recuerdas. Esto se firmó, el presidente de la República lo firmó en el 2010. Se estuvo trabajando desde el 2008 en la construcción de ese acuerdo, y el acuerdo incluía acciones de todos los sectores. Por ejemplo, en el sector educativo, una de las propuestas que hizo el sector educación fue: vamos a restringir la disponibilidad de alimentos chatarra, digamos, y bebidas azucaradas en las escuelas. Y de ahí surge todo este asunto de los lineamientos en las escuelas, que se han ido perfeccionando y que ahora y que tratan de evitar que en las escuelas haya, en las tienditas, estas bebidas, refrescos y, digamos, productos altamente calóricos. Atrás del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria había la convicción de que para disminuir el problema de obesidad había que modificar el entorno, porque en México tenemos un entorno obesigénico. Si uno sale a la calle, uno se encuentra con una gran cantidad de disponibilidad alta de bebidas azucaradas, de alimentos altos en grasa y en azúcar, y no es tan fácil conseguir una manzana o una pera. Y tiene un tema del precio también, o sea. El otro es el precio. Es decir, cuando yo hablo de incidir en el entorno, a lo que me refiero es que el entorno haga que los alimentos saludables, las verduras, las frutas, los frijoles, las tortillas, sean alimentos baratos, accesibles y fáciles de conseguir, y que por otro lado las bebidas azucaradas y la comida chatarra sea más difícil de conseguir. Pero obviamente la complejidad es de que ante la realidad de que la población tiene que desplazarse horas, no le da tiempo de desayunar en su casa, no le da tiempo de comer, tiene que salir a comer lo que haya enfrente, o tiene que, cuando regresa, 2, 3 horas de un sistema de comunicación, de transporte público muy ineficiente, pues comen lo que está a la mano. O sea, también atrás de esto está una manera de construcción de servicios públicos que no le podemos pedir a alguien, un adulto que se levanta a las 4:30 porque tiene que llegar a las 8, no desayuna y probablemente toma una torta de tamal. Una torta de tamal. Con atole a las 7:30 porque es lo único que va a comer hasta las 6 o 7, y en el trayecto al mediodía, ante la sensación de sed o de falta de energía, pues la verdad un refresco de alto contenido, una Coca-Cola, para hablar en términos genéricos, que yo he visto los trabajadores de la construcción, ¿no?, transportando 2 litros. Que también tiene que ver porque no hay agua. Más allá de una cultura está este argumento que es la manera más fácil de obtener azúcar, energía, rápidamente a menor costo. ¿Eso es válido esa explicación? En realidad no. Cuando vemos hay otras fuentes de energía que son más baratas e incluso de mucho mejor calidad. Es preferible, por ejemplo, comerse una tortilla que tomarse un refresco. La tortilla tiene calcio, la tortilla tiene fibra, tiene grano entero. O sea, la sensación de hambre o de percepción de una necesidad de comer, es mejor comerse 5 o 10 tortillas que tomarse una bebida azucarada. Sin embargo,
es muy práctica. Es decir, Sí. uno lleva una botella, es muy práctica. Es decir, yo pienso que tienes mucha razón. La planeación urbana es uno de tantos factores que inciden tanto en la disminución de actividad física como en el aumento Perdón, de pero consumo saqué de del tema. Bueno, alimentos. este acuerdo que se firmó en 2010, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la evaluación de este acuerdo? ¿Sigue vigente, no sigue vigente? El acuerdo, desde mi punto de vista, fue un muy buen acuerdo, tuvo un muy buen diseño, participación de los diversos sectores. El gran problema es que este acuerdo surge a la mitad de la administración del presidente Calderón y no existía, en ese momento, digamos, no había presupuesto suficiente para que se llevara a cabo, tampoco se identificaron mecanismos de rendición de cuentas, de modo que al final de toda esa propuesta, aunque hubo algunos programas que funcionaron muy bien, por ejemplo, Liconza empezó a producir leche con menos grasa, las escuelas empezaron a tener estos lineamientos. También es cierto que muchos de los otros sectores que incluyeron acciones y objetivos no los cumplieron. ¿Cómo por ejemplo? Pues había, por ejemplo, en distintos sectores como economía, algunas propuestas sobre comercialización de alimentos. ¿Esto de etiquetado, esto de ser más visible? La parte de etiquetado es algo que sí se empezó a trabajar, pero que vino ya a concretarse hasta la administración actual. En ese momento el compromiso de los productores de alimentos, un compromiso, digamos, voluntario de reducir la cantidad de carbohidratos, de azúcares en sus productos, o sea, voluntariamente. Bueno, ellos lo que proponían, digamos, en las conversaciones que hubo, es que en el momento en el que se impusieran reglas claras, normas, como por ejemplo las que se impusieron en las escuelas, ellos serían capaces de disminuir los tamaños de porción, disminuir la cantidad de sodio, la cantidad de grasa, la cantidad de azúcar. ¿Eso no sucedió? Bueno, eso ha sucedido parcialmente. Es decir, sí hay alimentos de menor tamaño, de menor aporte calórico, y sí en algunos casos ha habido disminuciones en azúcar y grasa, pero no en la magnitud que lo requeriríamos. Y que los expertos sugerían y recomendaban. Y por otro lado, yo creo que la solución no es nada más el reformular alimentos que ya de entrada no son alimentos nutritivos, sino más bien que la población vuelva a la dieta más tradicional, a una dieta mexicana muy rica en contenido nutricional y que nos mantuvo libres de obesidad durante siglos. Déjame ir un corte y regresamos a esa realidad de que ante estos avances siempre lentos, graduales, desiguales, porque me imagino que se expresaron de muy distinta manera en las entidades de la República, siempre nos quedamos aquí en el estudio con la sensación de que hay buenas ideas, pero a la hora de concreción, este gradualismo desigual nos afecta mucho y que nos lleva, que quisiera que nos comentaras, ante esta realidad, la propuesta reciente, o sea, el usar el otro instrumento, la política fiscal para tratar de inducir consumos adecuados. ¿Cuál es la valoración de los estudios que has hecho? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando que ante la evidencia de la obesidad y sobrepeso, ante la evidencia de que tenemos que hacer un acuerdo nacional como se firmó, la realidad es que hemos avanzado de una manera muy gradual, desigual, y ya nos dirá el experto, el doctor Juan Rivera, si realmente por lo menos se ha empezado a notar que el crecimiento de la obesidad y sobrepeso empieza a disminuir o seguimos en espera de que realmente logremos una mayor articulación de los instrumentos que puede tener el país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. En el estudio Medidas Fiscales y Extrafiscales para contrarrestar el consumo de bebidas saborizadas en México, de la CEFP, argumenta que de acuerdo con la OCDE, México es el país que más decesos a causa de diabetes mellitus registra. En 2012 contabilizaron 83.416, superando a Finlandia y Noruega por casi 83.000. Mientras que en países como Suiza, Dinamarca y Suecia se registran menos de 2.000 decesos. En Holanda, Chile y Australia se registran menos de 5.000 casos. Reino Unido, Canadá y España
registran 6.180, 7.194 y 9.987 respectivamente. Por su parte, Francia y Japón se encuentran por debajo de la media que registra la OCDE, que es de 15.432 decesos. Los países con mayor número de muertes por diabetes mellitus son Italia con 20.620, Alemania con más de 24.000, Estados Unidos con 69.128 y México con 83.416 casos. Bueno, déjame sintetizar. Entonces, en 2010 se hace un gran esfuerzo de acuerdo, lamentablemente, nuevamente, la falta de indicadores claros de, digamos, metas a lograr, el de seguimiento, el momento, digamos, de una administración. El acuerdo avanzó, pero avanzó de una manera, digamos, lenta, desigual, aunque hay buenas lecciones de esto. Ante la evidencia, déjame irme al inicio de esta administración, 2013, nuevamente se señala el gran problema y hay una realidad de buscar nuevas propuestas para enfrentar el crecimiento, la intensidad, la diversidad de sobrepeso. Entre ellas, el más discutido, el más visible, fue el tema de poner un impuesto a los refrescos. Tú estuviste muy cerca de esta discusión. Llévanos al proceso, a la propuesta, y después de un año, creo que es un año y meses, 18 meses, algo así, ¿cuál es la valoración que tenemos? Pero esta iniciativa de impuesto al refresco, que por lo menos la más visible, junto con la restricción de alimentos chatarra, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo esta discusión, que todavía existe, si fue demasiado pequeña el incremento en precios? Otros sostienen que lo que ha hecho es que ha tenido un impacto en la pobreza, porque la población no ha cambiado sus hábitos de consumo y, bueno, pues sacrifica, ante la caída de ingreso que nos acaba de informar el INEGI, pues sacrifica su ingreso para seguir manteniendo este consumo. Y muchos sostienen que, al contrario, ha sido un impuesto empobrecedor. Entonces, llévanos primero en las reflexiones 2013 para llegar al impuesto al refresco. O sea, ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes sostuvieron? Y me imagino que hubo una discusión con las empresas que no creo que hayan visto con mucha simpatía esta nueva carga fiscal. Sí, Mario Luis. En efecto, hubo un foro muy importante que fue la Academia Nacional de Medicina, en donde desarrollamos un libro que se llama Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, en la que se hace un posicionamiento de la academia y recomendaciones. Entre esas recomendaciones hubo varias, pero me voy a centrar en la de los impuestos. La Academia Nacional de Medicina lo que recomienda es considerar el uso de instrumentos fiscales, sí, particularmente impuestos, sobre aquellos alimentos en donde hay evidencia que causan problemas de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas. Y otra de las recomendaciones que hace es importante desarrollar toda la base de estudios y de estimaciones que nos permitan saber si los alimentos elegidos son realmente los más adecuados para impuestos. Y entonces, como resultado de esa recomendación, en nuestro instituto desarrollamos estudios para estimar elasticidades precio de la demanda, tanto de bebidas azucaradas como digamos, refrescos en general como bebidas azucaradas, y encontramos que la respuesta era elástica, es decir, en un aumento de 10% en el precio, había una disminución de entre 10 y 12% en el consumo. Este fue uno de los insumos que utilizó la Secretaría de Hacienda y los senadores que impulsaron esta iniciativa, con la idea de que, bueno, hay evidencia de que es elástico. Otra de las cosas muy importantes es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no debemos consumir más de 10% del total de nuestras calorías a partir de azúcares adicionadas. ¿Qué son? Los alimentos tienen azúcares intrínsecas, es decir, azúcares naturales como la leche, que tiene lactosa, como las frutas que tienen fructosa, pero
Y en el pasado ese era el azúcar que consumíamos, que era relativamente poca. No le poníamos azúcar a las... Pero el día de hoy le ponemos azúcar a muchos alimentos. Los refrescos, por ejemplo, son agua y azúcar, básicamente, y saborizantes y demás. Y muchos de los productos que la gente conoce como chatarra tienen una gran cantidad de azúcar. Entonces la OMS dice, los azúcares adicionados no deben ser más del 10% del total de la energía que consume un individuo. Y en México, entre el 66 y el 90%, dependiendo de la edad de los mexicanos, consumimos más de 10% de azúcares adicionados. Por ejemplo, en adolescentes, mujeres adolescentes, 91% consumen más de 10%. En promedio, el mexicano consume 12.5% del total de sus calorías de bebidas azucaradas. O sea, estamos... los jóvenes... Perdón, dije de bebidas azucaradas, de azúcares adicionados. O sea, el consumo de papas, de chatarra, de todos estos alimentos que acompañan, de galletas, de dulces, de helados, de pasteles, etcétera, es esta enorme cantidad de azúcar adicionada que estamos consumiendo constantemente, porque además se vuelve un proceso, porque no genera la saciedad que nos decías. Sí, claro. Y esto provoca desde caries dentales, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuál es el alimento que más aporta a los azúcares adicionados o el producto? Las bebidas azucaradas aportan 70% del total de los azúcares adicionados que consumimos los mexicanos. Y la comida chatarra aporta 25%. Entonces era claro que el producto que había que... Ya nada más queda el 5% por ahí en otros productos. Quiere decir que era, pero obvio, que lo que había que poner un impuesto sobre bebidas azucaradas y si había oportunidad, pues sobre los alimentos que llamamos de alta densidad y altos en azúcar. Entonces, tanto las elasticidades como esta alto contenido de azúcares en las bebidas azucaradas llevaron a proponer, y la propuesta original era 20%, porque hicimos también estimaciones de los efectos en salud, de acuerdo a las elasticidades, que supondrían 10, 20, 30% de impuesto, y consideramos que con 20% de impuesto habría una disminución en el peso promedio de la población de cerca de 1 kilo en un periodo de 10 años, que parece poco, pero es promedio poblacional, y que se podrían evitar alrededor de 1 millón de casos de diabetes para el año 2030. Que vale la pena subrayarlo, o sea, la diabetes es una enfermedad que hoy es responsable de más de 86,000 muertes al año. Al año. O sea, es realmente una pandemia. Es uno de los problemas serios que tenemos en México, consecuencia de la obesidad y de otros factores. Así es. Y esto fue entonces la razón por la que se propuso 20%. En la discusión quedó 1 peso por litro, que es alrededor de 9,5 o 10% si lo expresamos ad valorem. En realidad se expresa como 1 peso. Pues a partir de, digamos, enero de 2015. De 2014. 2014 se aplica el impuesto y ¿qué han observado? O sea, sí realmente se modificó el consumo, porque dicen los economistas, la necesidad de sustitución, o sea, sí, de acuerdo, incrementa el precio y buscan otros sustitutos ante esta realidad. O sea, ¿cuál ha sido la evaluación que ustedes tienen de esa medida? Sí, nosotros ya con anticipación al hacer elasticidades precio también hicimos elasticidades cruzadas y encontramos que los sustitutos eran agua y leche principalmente. Cosa que es buena noticia, porque son dos siempre y cuando bebidas. Estén disponibles los bienes, que es el gran supuesto que yo digo a los economistas. El supuesto es de que sí haya la sustitución, si no la hay, es totalmente inválida la apreciación. Pero bueno, asumamos que sí hay, suponiendo que lo como hubiera, dirían los economistas. Esos serían los sustitutos. Sí. Y entonces lo que nosotros hicimos fue con un panel de consumidores que se compra a través de una empresa comercial que hace este estudio. Esto es en 53 ciudades, en ciudades mayores de 50,000 habitantes. Cada 15 días se va visitando a los consumidores, quienes guardan sus tickets de compra, anotan las compras que hacen.
y entonces se va construyendo una base de datos sobre compra de alimentos en estos hogares. Déjame hacer un corte porque me interesa que en este último segmento nos des realmente de valoración si realmente esta acción rindió los efectos, fue parcialmente suficiente, realmente debimos irnos a la propuesta original. Pero déjame ir a un corte y regresar a las conclusiones básicamente, o sea, ¿cuál fue el impacto de este incremento y qué más tenemos que hacer? Y si realmente ya se empieza a observar lo que buscamos todos, que la tendencia, la curva de crecimiento empiece a ceder, y sobre todo en la población más joven. Vamos a un corte y regresamos para saber cuál es el impacto realmente de las últimas medidas para enfrentar la obesidad y sobrepeso en nuestro país. De acuerdo con el estudio Medidas Fiscales y Extrafiscales para contrarrestar el consumo de bebidas saborizadas en México, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el consumo de refresco y/o aguas saborizadas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, señala que con cifras actualizadas a octubre de 2013, México es el segundo país miembro con mayor obesidad, con el 32.4% de su población adulta, superado solo por los Estados Unidos, donde el 36.5% de su población adulta padece de obesidad. Cifras muy por encima del 17.9% en promedio que registran los países miembros de la OCDE. Otros países que superan también este promedio son Australia, Nueva Zelanda, Chile y el Reino Unido. Cuando estabas comentando, ¿cuál fue finalmente la valoración que tienen? ¿Sí funcionó? ¿Sí realmente hubo esta sustitución? ¿Sí hubo reducción del consumo? ¿Sí empezamos a notar que empieza a reducirse esta tasa de crecimiento de obesidad y sobrepeso? ¿Cómo no? Nosotros tenemos los datos desde el 2012, 2013, 2014 para evaluar tendencias en el tiempo. Sí. Encontramos que había un ligero descenso en el consumo de bebidas azucaradas del 2012 en adelante. Ajustamos por esa tendencia y encontramos que en el 2014 hubo una disminución en el consumo de las bebidas que tienen impuesto de 6%, 6.1%. Menos a lo esperado, que casi el Menos 9-10%. de lo esperado, pero interesante porque empezó en un porcentaje pequeño, fue aumentando y al final del año es de 12%, que es más o menos lo que hubiéramos esperado. Algo muy interesante es que también encontramos por nivel socioeconómico, digamos, tomamos 3 niveles socioeconómicos y encontramos que en el nivel más bajo el promedio fue mayor, fue de 9% y a final del año fue de 17%. ¿Qué quiere decir? Que la población más pobre está respondiendo más, como uno esperaría, si hay elasticidad. Y esto también habla de que, bueno, también pueden tener mayores beneficios. Notamos también un aumento en el consumo de las bebidas que no tienen impuestos de 4% en el año. Es decir, y de esas... La sustitución fue hacia esas bebidas. Hacia esas bebidas, mucho fue agua, pero también otras bebidas que no tienen impuesto porque no tienen azúcar. De manera que estamos viendo los resultados positivos, esta disminución de 6% en las bebidas con Pero no es impuesto. suficiente. No es suficiente, y en parte porque cuando uno hace una estimación, uno considera que por parte de la oferta no va a haber ninguna intervención. Pero sí la hay, porque puede haber promociones para mayores sigue habiendo, ventas, sigue habiendo esta enorme contradicción de que se promueve el partido de fútbol y se promueve a través de bebidas, cervezas, etcétera. O sea, es un discurso doble. Y por otra parte, se promueve, déjame usar un ejemplo, la importancia de sembrar árboles, ¿sí? Pero por otra parte se promueve el consumo de las bebidas, ¿no? O sea, cuando debería realmente haber una mayor restricción, por lo menos, en términos de la promoción de este consumo. Y existe, digamos, afortunadamente, parte de lo que esta administración tiene es ahora una regulación de la publicidad dirigida a niños, pero no a adultos. Y además hay promociones, no nada más los comerciales en televisión
o en medios masivos, sino que uno llega al supermercado y le venden a uno una bebida azucarada de 3 litros y un regalo junto, que es por ahí alguna otra bebida. Entonces, bueno, todos esos fenómenos hacen que se haya minorado el impacto. Se minoró el impacto, pero bueno, la tendencia es correcta. Posiblemente teníamos razón al proponer 20%, hubiera sido mejor. ¿Tú crees que el nuevo presupuesto, bueno, se ha anunciado que no habrá nuevos impuestos, pero no deberíamos insistir en que se incremente el impuesto junto con otras medidas? Porque nuevamente el supuesto es que hay bienes sustitutos, claro, ¿no? Y el agua sigue siendo un bien muy caro, sobre todo para los más pobres. Totalmente de acuerdo. Yo creo que habría que insistir en que se aumente el impuesto, pero que se usen los recursos fiscales recaudados para asegurar la disponibilidad de agua potable. No hay ese vínculo, no está claro. Hay ese vínculo, es decir, no es que esté etiquetado. Debería estar etiquetado, de lo recaudado debería. No está etiquetado, sin embargo, hubo el Senado aprobó el que una buena parte de estos recursos se fueran para bebederos en escuelas, sobre todo en zonas de bajo nivel socioeconómico. Y ojalá que así sea, que en efecto todas las escuelas tengan bebederos con agua potable, porque lamentablemente el día de hoy no es así. Y como tú bien lo dices, si no está el sustituto, entonces la población tiene que tomar algún agua. Líquido. Si no hay eso, déjame decirte, debería haber en todas las estaciones centrales de autobuses donde llega la conferencia, pues bebederos públicos, ¿no? Debería haber una mayor disponibilidad de agua porque sigue siendo muy cara el agua embotellada. Sí. Y por otra parte, está el tema de que la población también es muy sedentaria, pero no es sedentaria, diría, porque no haya conciencia de hay que moverse. El problema es, primero, no hay espacios, digamos, seguros para hacer ejercicio. Las horas de transporte lo lleva a estar movilizados, moviéndose, situaciones muy de una gran, digamos, presión en términos del calor y de la sensación de molestia. La población no tiene cómo tener esta vida activa. Yo he sido crítico que a los comerciales que han hecho el sector salud en términos de mídete, muévete y no me acuerdo cuál es otra palabra, pues el problema es Chécate, mídete y muévete. Chécate, mídete y muévete. Primero todavía no hay esta conciencia de checarse porque implica pues una serie de elementos o de disponibilidad de información para medirse cintura, claro, etcétera, esta relación. Segundo, muévete, pues a veces no hay manera de moverse. No hay manera. Es el agotamiento físico. Y después está el tema del precio de los bienes. Mídete en alimentación. En la alimentación. Pues es que yo salgo en la mañana y lo único que puedo es o me tomo este alimento que está ahí, que además está disponible, está a buen precio, y estará saturado de grasa y etcétera, con los problemas, digamos, los problemas de enfermedades que tenemos, estomacales, etcétera, pero es que no hay sustitutos, ¿no? Y en el fondo está lo complejo del tema, porque tiene que ver con la realidad de la pobreza, la marginación, la baja calidad de los servicios públicos. Lo digo en términos de que no basta el refresco, no basta si no tenemos esta articulación. Definitivamente es, digamos, el impuesto al refresco más realmente regular la publicidad dirigida a niños. Sí hay que regular más, sí hay que restringir más. Yo creo que sí regular la disponibilidad de alimentos en las escuelas, como se está haciendo, pero que se implemente. Y algo que tú mencionabas, orientación alimentaria. Hay muchas personas que no cuentan con la información sobre los daños a la salud que provocan las bebidas no hay una azucaradas. conciencia activa, digamos, de preocupación. Déjame, porque me interesa mucho tu comentario, hay una naturalización a ciertos riesgos. En ese sentido, el tema del alcohol. Sabemos que tenemos un consumo alto de alcohol, y eso asocia a otras drogas, etcétera. El alcohol y la obesidad y sobrepeso, ¿tienen ustedes algún estudio sobre esta vinculación? Porque, bueno, no sé cuánto cuesta un refresco, pues el sustituto puede ser cervezas, y eso genera otros problemas. Entonces, atrás hay un consumo alto de bebidas. Sí. Y afortunadamente no es un sustituto, eso ya lo pudimos constatar, pero en efecto la cerveza y el alcohol en general
también aporta calorías, calorías vacías, igual que el azúcar, y también es un factor de riesgo de obesidad, además de lo que yo ya hablé sobre bebidas azucaradas. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta que hay que hacer? O digamos, ahorita que está pensando, digamos, esa frase que deja mucho a pensar, el presupuesto cero. ¿Cuál sería tu propuesta a adicionar en ejercicios próximos? O sea, ¿qué debemos hacer en términos de política fiscal, política pública? O sea, si tuviéramos ahorita que delinear 5 acciones, ¿cuáles serían? ¿Cuáles deberíamos fortalecer? O sea, ¿cuál sería la agenda, digamos, mínima para realmente revertir este pequeño indicio, déjame decir, que vemos que sí empieza a disminuir, pero no es suficiente? O sea, va a ser una década, claro, y con un asunto puede ser sustituido, modificado. Claro. Digo, la tendencia no está plenamente determinada. Digo, si no hay disponibilidad de alimentos, la gente buscará otro. ¿Cuáles serían las acciones a hacer urgentemente? Yo pienso que además de todas las regulaciones, es decir, de los impuestos, posiblemente aumentarlos, usar los ingresos fiscales para programas educativos, programas de más información, mayor porque este asunto de la jarra, yo no lo he visto, permeó. No permeó, digo, sí. Me parece muy fuerte y creo que debería ser acompañado con el MIT, Muévete. Sí, ¿no? Y exactamente, entonces, además yo creo que la Secretaría ha hecho muy bien en empezar con esta campaña, pero hay que seguir, hay que irse más allá. Por otro lado, yo pienso que también la parte de publicidad dirigida a niños, asegurar que se está implementando bien, regulaciones en escuelas, pero luego también viene toda una serie de sectores que deben participar. Por ejemplo, mayor disponibilidad de frutas y verduras, mayor producción de frutas y verduras. Podría incluso haber otros instrumentos fiscales para promover el que las frutas y verduras también una estén campaña, no sé de qué secretaría, que tuviera disponibilidad de frutas y verduras afuera de todas las estaciones de transporte público. Liconza, por ejemplo, está haciendo una muy buena labor. Tienen ahora una especie de semáforo en sus tiendas indicando cuáles son los alimentos más saludables y los no tan saludables. Están también empezando a promover tianguis alrededor de las tiendas para que las personas tengan acceso a frutas y verduras. En México, en las zonas rurales, tenemos verdaderos desiertos alimentarios. Es increíble, ahí se producen los alimentos, pero uno no encuentra frutas y verduras. Encuentra uno todo tipo de alimentos procesados, que no son muy buenos para la salud, pero no frutas y verduras. Entonces, la parte de comercialización también, cómo lograr mayor comercialización de estos alimentos saludables. Y una campaña para recuperar nuestra cultura alimentaria. Tenemos una cultura alimentaria fabulosa y realmente recuperar todos esos platillos. Ojalá, por ejemplo, que los niños en la escuela aprendieran a cocinar. Eso sería fabuloso. Sí, revalorar productos tan nuestros como el maíz. Claro. Sí. En Inglaterra lo hacen los niños, todos, niños y niñas, saben cocinar. Y entonces uno aprende a apreciar las tradiciones, las recetas de la abuela para mantener nuestra tradición culinaria. Juan, muchísimas gracias. Nos termina el tiempo nuevamente aquí en el Estudio de México Social. Yo creo que el tema de salud pública, estamos empezando a ver que podemos hacer mucho más con lo que hoy sabemos de información, con los estudios que hace Salud Pública, pero sabemos también que no es suficiente, que tenemos que articular muchos más elementos y obviamente pedir a la población que se mida, que se mueva, etcétera, cuando no tiene las posibilidades de hacerlo. Implica convocar a todos los sectores públicos y privados para asociarse. Yo diría dejo usar una palabra del sexenio, la gran cruzada es enfrentar la obesidad, sobrepeso y la desnutrición, porque finalmente atrás de eso está, pues ustedes los expertos han señalado, su vinculación con el cáncer, su vinculación con la diabetes, su vinculación con una serie de enfermedades cardiovasculares, en fin, o sea, está atrás y está llevándonos a esta realidad de un país que vive la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la marginación, con una carga de enfermedad muy alta y mucha de ella que obedece a obesidad y sobrepeso. Muchas gracias por darnos elementos. Yo creo que es un tema que debemos constantemente insistir en que tenemos que ir mucho más rápidamente para enfrentar este reto, el mayor reto de salud pública, no solo en términos financieros, sino en términos de lo que implica enfermedad, muerte, dolor, enorme preocupación, discapacidad, y en ese sentido creo que todavía falta mucho por hacer para construir este México social. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el Estudio de México Social.